espermatozoide. La secreción de líquido, el póster. La secreción de líquido y colocar el semen en el aparato genital femenino, el pene transporta la orina hacia el exterior y va a estar formado el aparato masculino por los testículos, los conductos excretores, las glándulas accesorias y el pene. Esto es anatomía, esto es histología, pero para que se ubiquen. ¿Se acuerdan de anatomía de esto? Ok. Aquí está entonces el testículo, miren cómo tenemos acá la túnica cunínea, el índice hacia el interior, los tabiques y divide el testículo. Gracias. Ok, aquí tenemos la parte intersticial, estos son los túbulos seminíferos. Aquí están todos, drenan aquí en la red testicular. Aquí está, luego pasan de la red de Harler o red de Testis, pasan al conducto eferente, pasan de aquí al epidídimo, un solo conducto. Epididimario, no es que hay muchos epidídimos, un epidídimo. Pasan todos aquí al epidídimo, que tiene cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, y continúan entonces con el conducto deferente. Aquí es donde se hace la vasectomía en el hombre. Y en el toro, cuando queremos evitar la fecundación, o sea, que el toro no fecunde, lo que hacemos es que cortamos aquí, ¿ves? Hacemos lo que llamamos caudo por cola, epi por epidídimo, tomía por corte. Entonces hacemos una caudoepidectomía. Acá. Hacemos una rayita, sacamos nada más la cola del epidídimo, cortamos y el animalito puede montar. El toro, o sea, el animal va a poder montar, pero no fecunda. Pero eso es de clase. O sea, lo usan como... No, yo no lo dejo para eso. Lo que pasa es que yo lo hago porque se hace en sí. O sea, en sí, la vasectomía es un conducto diferente y aquí es donde hacemos la caudoepidectomía. Dale. Ok, entonces los testículos se desarrollan en la región retroperitoneal y al descender arrastran una porción del peritoneo que conforma la túnica vaginal. ¿Dónde está Lenny? ¿Se fue? Se fue. Sí. Entonces el problema de Lenny, ¿sabes cuál es? Que ha repetido yo no sé cuántas veces. Por eso es que a ese le pueden subir los testículos. Porque hay la túnica vaginal que es una porción del peritoneo. Y por eso es que cuando uno castra, uno tiene que dar vuelta y empezar a raspar. Y vuelta y seguir raspando para poder hacer una hemostasia, ¿verdad? En el cordón testicular, en la red de Harler, hacer una hemostasia completa y que no se le salga el animal. Y no podéis alarlo, porque si lo aláis, las vísceras pueden pasar. Porque hay una abertura porque se da el descenso de la túnica vaginal. O sea que el testículo está comunicado con la cavidad abdominal. Entonces, eso es una evisceración. Bueno, evisceración del testículo vamos a tener la cápsula testicular, donde en la cápsula testicular tenemos una túnica vaginal, una túnica cujínea y una túnica vascular. Luego tenemos la túnica cujínea, que es superficial en el perro, más profunda en el caballo, el berraco y el bovino. El tejido denso, cerdo adulto que monta. Luego tenemos los túbulos seminíferos, después de la cápsula, los túbulos seminíferos, donde vamos a tener células de sostén y células espermatogénicas en toda su variante completa. O sea, desde espermatogonia hasta espermatozoide. Y las células de sostén, que son las células de Sertoli. Miden aproximadamente de 30 a 70 centímetros de largo, o sea, casi un metro, pero está enrollado ahí, y 150 micrómetros de diámetro, o sea, bastante fino. Hay cerca de 1000 túbulos equivalentes a 0.5 kilómetros, o sea, medio kilómetro de tubo. Por eso es que están enrollados ahí, separados por las tabiques que hay. Y las espermatogonias van todo el epitelio germinal, desde espermatogonia, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátina y espermatozoide. Luego aquí tenemos las células de Sertoli y las células de tejido conectivo, que son las células intersticiales de Leydig,
que es la que produce testosterona, que son abundantes y de aspecto espumoso en el berraco y en el bovino. Dale. Entre las muchas funciones que tienen las células de Sertoli, primero, apoyan, protegen y nutren a los espermatozoides. Segundo, fagocitan los remanentes citoplasmáticos, o sea, son fagocíticas. Todas las células muertas, cuestiones, que tal, Sertoli se encarga de comerse. Secretan ABP, que es la albúmina sérica prostática, ABP. Esta es la albúmina sérica. Luego tenemos que sirven de barrera hematotesticular, liberan la hormona antimülleriana para que Müller. Ajá. Luego tenemos que secretan inhibina, por lo tanto regulan la actividad de FSH. Claro, no necesitamos hormona folicular estimulante. Entonces la inhibina evita la función de la FSH. Se da la liberación de la fructosa, que es importante para el azúcar, es importante para mantener activa la célula, y la liberación de transferrina testicular para transportar el hierro a los espermatozoides. El hierro es muy importante para los espermatozoides. Entonces tenemos un corte de testículo que lo vamos a ver también en la práctica frente de nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, esta célula grandota que está aquí, este es el citoplasma, este es el núcleo y este es el nucleolo. Entonces aquí vamos a tener toda esta célula grandísima. Esto es leito. Estos son las que producen testosterona. Este es leito. Y la de Sertoli son estas células que vemos aquí. Esta, sí, esta. Y aquí se ve el citoplasma y este es el núcleo. Esto que tenemos aquí es Sertoli y esto que tenemos aquí es leito. Y después vamos a tener, por ejemplo, espermatogonias, como estas que están acá, que ya estas espermatogonias ya se están transformando en espermatocitos primarios, que son grandotes porque tienen que duplicar el DNA. Entonces estos son espermatocitos primarios. Luego vienen los espermatocitos secundarios, que están aquí, y después van a venir para acá las espermáticas. Entonces es un epitelio donde las células todo el tiempo están reproduciéndose. Miren, por ejemplo, el núcleo este, cómo lo ven con puntillado. Esto quiere decir que hay una mitosis aquí, ¿verdad? Entonces está muy activo el núcleo. Dale. Bien, muchachos. ¿Cómo están, muchachos? Dale. El curso pasado. Dale. Adelante, pues. Entonces tenemos el corte hidrológico de conducto, los conductos deferentes. En cuanto a los conductos deferentes, tenemos que son de 6 a 20 en espiral, conectan la red testicular con el epidídimo, están revestidos por un epitelio cilíndrico ciliado. Tenemos la lámina propia que continúa con el tejido conectivo circundante. Estos son los eferentes. Después de los cordones vienen los conductos eferentes. En el bovino son túbulos rectos y la red de Petri está revestido por un epitelio cúbico estratificado. Claro, aquí dice estratificado porque recuerden que el epitelio cúbico tiene 2 capas. Entonces se llama también biestratificado. En el berraco, la superficie apical de estas células posee vesículas con actividad secretoria. Bueno, eso es un corte bastante feo. El corte hidrológico de epidídimo, ya eso lo vimos, ya hemos visto varias veces el epidídimo, está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilio. Tenemos una lámina propia, una submucosa que es la túnica luínea en el epidídimo, y en la luz podemos encontrar los espermatozoides en diferentes grados de maduración. ¿Por qué? Porque el espermatozoide cuando se produce es inmóvil. Él se hace móvil a nivel del epidídimo. En el epidídimo es que adquiere los factores discapacitantes para evitar que se capaciten y comiencen a envejecer, y en el epidídimo es donde van a conseguir también la movilidad espermática. Si yo agarro en la cabeza del epidídimo son inmóviles, pero ya en el cuerpo del epidídimo comienzan los procesos de maduración. Cuando pasan al conducto deferente, los espermatozoides son móviles. Dale. Entonces es en el epidídimo, es un corte de epidídimo. Aquí deberíamos tener todos los espermatozoides, que no los veo. Dale. Aquí sí se ve bien, estos son todos los espermatozoides. Este es el epitelio del epidídimo, que va a ser certificado cilíndrico ciliado.
Pero el ciliado es porque tiene cilios. Tiene cilios. Pero el ciliado es lo que no se... No lo vas a tener que dar en mucho mayor aumento y lo vas a ver aquí. Pero está por dentro o por fuera. Por dentro. Porque hay uno de los dispositivos que señala los cilios y yo siento que está señalando el citoplasma. Porque a lo mejor es que aquí el citoplasma es esto. Exacto, lo de arriba. Esto es citoplasma. Se tiene que pensar que cada una de estas es una célula. Exacto. Solo que los núcleos están dispuestos a diferentes alturas. Los cilios, por ejemplo, no están por dentro. No, los cilios siempre están hacia la luz, porque la ventaja de los cilios es que es movimiento. Es movimiento. Por eso tengo que salir con la duda. Está el cilio aquí, ¿dónde están los cilios? Pero no se ven Por así dentro. pequeñitos. Dale. ¿Qué pasó? Espérame, le estoy dando a Miguel. Dale, Que Miguel. se motive. En el corte histológico de conducto deferente tenemos un epitelio de revestimiento igual al del epidídimo. La túnica mucosa y submucosa es plegada, la submucosa es tejido conectivo laxo areolar, en la musculatura pues musculatura lisa. Ya la mayoría de estas cosas yo las doy rápido porque ya ustedes saben, o sea, si es un órgano hueco, ¿qué tipo de musculatura va a tener lisa? ¿Cuántas capas? Dos, circular interna y longitudinal externa. Ya. Eso es igual para todo el mundo. Y existe el meso, que es el meso diferencial, que es un epitelio plano simple porque es un tejido, vamos a decir, un epitelio que pega la cavidad abdominal. Entonces es un meso, conecta el órgano con la cavidad. Entonces para mantenerlo en posición. Ese es el meso diferencial. Dale. Ajá, aquí tenemos el conducto deferente con las dos placas, o sea, las dos capas de musculatura. Y aquí tenemos pues la parte epitelial. El epitelio, esto va a ser la lámina propia. Profe, lo de arriba que está tapado el ojo. ¿Ya tapado? Arriba, arriba. Ah, estas son las cápsulas. Dale. En glándula prostática, nos metemos con las glándulas. En la glándula prostática tenemos que la próstata tiene un cuerpo y porción diseminada. Tenemos entonces que rodea la uretra en una glándula túbulo-alveolar compuesta, donde los alvéolos están revestidos por un epitelio cúbico alto o cilíndrico bajo. Esto lo dicen así los libros cuando no hay cómo describir. Que es cúbico, pero Porque es como decir yo que una persona es alta bajita o baja altita. O sea, pero supongo que se refiere a que el O epitelio... sea, que es como que no podéis decir que es cúbico, ni podéis decir que es cilíndrico, cilíndrico. Casi nada. Entonces dicen cúbico alto Maduro. o cilíndrico bajo. Ajá. Entonces el estroma conectivo es alveolar y la cápsula es una cápsula fibroconectiva que la rodea. Dale. La secreción de la próstata aumenta la motilidad de los espermatozoides. Sirve para eso, para hacerlos más móviles. El cuerpo de la glándula está muy desarrollado en los equinos y la porción diseminada es prominente en el bovino y en el verral. Estas son diferencias entre especies, ¿no? En el carnívoro las dos porciones son iguales. O sea, tengo que dar esta diferencia porque nosotros manejamos muchas especies, no podemos dar a todas. Dale. Aquí tenemos la próstata, una glándula tubular-alveolar, la vamos a ver en la práctica. En cuanto a la glándula seminal tiene forma de piña, está dividida en lóbulos, que es un epitelio cilíndrico simple, una submucosa que es tejido conectivo laxo areolar, una muscular de la mucosa que es muscular liso con dos capas y una adventicia o serosa. Depende de dónde esté ubicado. Dale. Ahí va él. ¿Ya? ¿Lo pasas? Sí. Es una glándula tubular. El líquido seminal ayuda al transporte de los espermatozoides. Entonces, pues tenemos que una estimula el movimiento próstata y esta ayuda al transporte espermático. La vesícula seminal no existe en los carnívoros. Las glándulas de los equinos son unas bolsas externas grandes y en los rumiantes y en los porcinos son estructuras glandulares muy compactas. Dale. Esto sobre todo son características a la hora de que uno tenga que hacer una necropsia, por ejemplo, porque a veces conseguimos hallazgos que lo podemos ver como, ay no, mira, esto está extraño, está patológico, y resulta que en ese animal eso es característico. ¿Y qué era lo que... Pero glándulas bulboretrales son glándulas tubular-alveolares compuestas, están revestidos de los adenómeros con un epitelio cilíndrico simple, igual es aquella. Está rodeado por una cápsula fibroconectivo
tiene músculo liso, igual que aquella. La secreción mucosa es limpia y lubrica la uretra. Esta sirve porque recuerden que por la uretra sale ¿qué? El orina y sale el semen. Entonces el orina es ácido y puede afectar los espermitas. Entonces le mandamos estas secreciones que son para mantener el pH, porque normalmente el hombre cuando orina no eyacula, porque para eso están los músculos, para que sirvan de tranca y puedan botar uno u otro. Ahora, cuando un hombre ha preeyaculado, o sea que ha lubricado, sí puede ser que haya espermatozoides. Allí puede ser que en la lubricación, por ejemplo, a veces dicen, no, es que yo no la penetré, yo nunca la penetré, él sigue estando bien, nunca tuvimos penetración. En el corte histórico de las glándulas polares o ampollas diferenciales de las nuevas ovejitas que nacieron, eso está, pero Dios mío. Qué belleza. Entonces son glándulas alveolar compuestas que están revestidas igualmente por epitelio cilíndrico simple. Esto puede estudiarse, lo deben sacar así como en un cuadrito. Se repite mucho, hay todas son iguales. Aquí dice sí, no es sí, es son. Son un sistema especial de conductores interruptores. Son blanquecinas, una cerosa, color blanquecina, sin una función precisa. Se encuentran en los rumiantes, caballos y perros, pero no los tienen ni los gatos ni los porcinos. Láminas, voy a diferenciar. Dale. Así que el día que un profesor le diga, buscame las ampollas diferenciales en el cerro. Letra, evidentemente va a haber un epitelio polimorfo o cilíndrico estratificado. Evidentemente porque va desde la parte donde se imagina que allí si hacemos un corte en toda la punta, pues va a haber un epitelio en la mera puntita, el plano estratificado. Y después cuando va hacia adentro se hace cilíndrico estratificado. Por eso se dice que es polimorfo. ¿Ah? Sí, porque el hecho de que sea polimorfo es porque va cambiando, pero cuando llega arriba, entra en la parte urinaria, es polimorfo mixto de transición. Bueno, la vejiga. O sea, es epitelio urinario. Tenemos unas mucosas, que es tejido conectivo laxo alveolar, glándulas, también tenemos tejido eréctil, muscular y adventicio. Esas son las cuatro partes. Tenemos que la uretra puede ser una uretra peneana con el epitelio cilíndrico estratificado o plano estratificado, lo que les acabo de decir. Y vamos a tener un cuerpo cavernoso también. Presenta glándulas en la submucosa del equino y del verraco. Cuando hablamos de que es un cuerpo cavernoso, quiere decir que se llena de sangre. O sea que también tiene su fuerza, todo lo demás la uretra, para poder bombear, porque también con el chorro ayuda, se comprime para el chorro de orina. Dale. Ajá. Esta es la parte de la luz de la uretra, no se ve mucho aquí, pero en el corte de nosotros sí, dale. Ajá. En cuanto al pene, el pene vamos a tener que tiene una raíz, el cuerpo y la punta, que es el glande, que es la cabeza del pene, ¿verdad? Nosotros llamamos cabeza, que decimos un cabeza, es el glande. Entonces tenemos raíz, cuerpo y glande. En un tejido eréctil, por supuesto, depende del tipo de pene. Vamos a tener un cuerpo cavernoso, vamos a tener un cuerpo esponjoso, vamos a tener músculo esquelético y tejido fibroconectivo. Hay penes que son fibrosos y hay otros que son cavernosos. Entonces, pues, vamos a seguirlo viendo aquí. El glande es muy desarrollado en los primates, en los caballos y en el perro. Está recubierto por piel, que va a ser el prepucio. ¿Ah? ¿Cómo así que es fibroso? Tiene fibras, el pene es duro. El pene es fibroso y tiene huecos para que se llene de sangre. El pene se llena de sangre. Se ve que es fibroso, Sí, claro, ve la fibra, por eso es que es fibroso. Y lo tenemos en el berraco y en los rumiantes. A veces el toro, cuando trata de montar a una hembra, hasta la quema, la vulva. Le deja un rayoncito ahí. Cuando la pela, que no logra meter el pelo, ¿sabéis que ellos van carnívoros y el hombre? Son penes que son vasculares. El glande es muy desarrollado en los primates, en el caballo, en el perro, tienen un glande muy desarrollado. En carnívoros vamos a encontrar como característica que tiene un hueso peneano que se llama os penis en los caninos. En el bovino hay tejido conectivo y hay también un cartílago muy pequeño y grueso. Dale.
Bien, aquí está entonces, pues, el pene, es una carita. No sé. Ah, y eso, pues, Es verdad, por eso no que... Porque la tele ya estos son las arterias que están aquí, las arterias profundas, medianas. Dale. La serie de Soul Park. Ajá. Vamos ahora al femenino. Dios mío. Dale. En cuanto al femenino, tenemos pues que está todo esto, hay útero, clítoris, labios mayores, vagina, labios menores, oviducto, etc. Cuando una hembra comienza el estado preadolescente, la hipófisis libera las hormonas gonadotróficas. Y esas hormonas gonadotróficas en estado de adolescente conlleva que aparezca la primera menarquía, que es la menstruación. Cada 28 días se da un ciclo menstrual hasta que llega al estado de menopausia, que se llama menopausia en la mujer, andropausia en el macho, y ambos se llaman climaterio. Ese es el estado de climaterio, que es menopausia y andropausia. Dale. El cortito lógico de ovario, un ovario mide 3 por 2 por 1, 3 de largo, 2 de ancho y 1 de grosor. Están suspendidos por el mesovario, que igualmente es un repliegue peritoneal que conecta con la cavidad. Vamos a tener que el ovario tiene una cutícula ovárica con un epitelio cúbico simple. Va a ser un peritoneo modificado llamado epitelio germinal. Tiene una capa albuminea, que es tejido conectivo colagenoso, fino, en una corteza, que son folículos en maduración, cuerpo lúteo y estroma, que va a ser conectivo. Esto es en la corteza. En la médula del ovario vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y tejido conectivo laxo. Aquí tenemos que en la corteza, pues vamos a tener todo esto que vimos, que ya lo vimos en embriología, los ovogonios en estado de desarrollo. Al quinto mes, más o menos hay 3 millones de ovogonios, se va dando una atresia celular hasta los ovocitos primarios. Luego culmina con la meiosis antes del estado ovulatorio. Dale. Los folículos ováricos, vamos a tener que en la corteza del ovario, vamos a tener cualquier cantidad de folículos ováricos en diferentes estadios. Vamos a tener los folículos que son primordiales, que miden aproximadamente 25 micrómetros. Tenemos los folículos primarios, que van entre 100 y 150 micrómetros. Aquí vamos a tener un núcleo que sea muy grande. En reproducción les van a decir que está en estado de vesícula germinal. ¿Qué significa estado de vesícula germinal? Que son folículos primarios, o sea, que no están preparados para la ovulación. Luego tenemos que las células foliculares y el ovocito. Las células foliculares y el ovocito forman la zona pelúcida, que dijimos que era una matriz glicoproteica que rodeaba al ovocito, pero que antes pensamos que eran las células foliculares o células de la granulosa la que la producía, y después vimos que el ovocito también tiene secreciones de esa glicoproteína que forman parte de la zona pelúcida. Recuerden que la zona pelúcida, una de sus características importantes, es especie específica. Solamente el espermatozoide de la misma especie que el ovocito va a poder atravesar la zona pelúcida. No puede ser. No va a ser. Eso de que nació. Vamos a tener entonces la teca externa y la teca interna. Las células de la teca interna son las que van a producir la androstenediona, que al ingresar a las células de la granulosa se va a transformar en estradiol. Y eso es lo que va a dar la cantidad estrogénica, los estrógenos. Vamos a tener también los folículos secundarios, que son más grandes, miden 200 micrómetros. Las células basófilas de la hipófisis anterior, lo vamos a ver en nervioso. La hipófisis, vamos a tener la hipófisis anterior. La hipófisis anterior secreta FSH, que es la hormona folículo estimulante. Entonces, esas células basófilas de la hipófisis secretan FSH, que va a hacer que proliferen las células de la granulosa muy marcadamente. Entre estas células se deposita un licor folicular que contiene glucosaminoglicano, que son componentes importantes, hormonas fijadoras de esteroides, progesterona, estradiol, inhibina, foliostatina, actinina. Todas ellas regulan
las descargas de FSH y LH. ¿Por qué? Porque el folículo secundario es un folículo que se está preparando para hacer un folículo terciario, que es el que va a expulsar al ovocito. Entonces, el folículo de De Graaf es el terciario. Ese folículo de De Graaf tiene un diámetro hasta de 2.5 centímetros, es el folículo completo. El ovocito mide 120 micras, 100 micras, un ovocito. Tiene, y lo vemos con esa lupa. Allá. Entonces, bueno, yo lo selecciono con esa lupa. Entonces, ¿Cuál lupa, profe? con aquella que está atrás. La última, con un microscopio estereoscópico. Ese me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Pagan muy bien eso. Es importante. Y acá vemos que se desprende el ovocito y los estrógenos producidos por el folículo de De Graaf y los secundarios hacen que aumenten los estrógenos sanguíneos. Todos esos estrógenos pasan a la sangre. Se detiene la descarga de FSH, por supuesto, porque para qué queremos seguir folículo estimulando si lo que vamos a ovular. Y se libera la LH, que es la hormona luteinizante. Al liberarse la LH hace que aumente el flujo sanguíneo en los ovarios. Se produce un edema, una se hincha y se descarga la histatina, la prostaglandina y la colagenasa. Cada una de ellas va a tener una función determinada. En el caso de la colagenasa, digiere el tejido conectivo para poder adelgazar la pared del ovario y que se forme un estigma, con la burbujita que se forma para poder impulsar el ovocito. Entonces se descarga la colagenasa, se reanuda la meiosis y se inicia la segunda meiosis. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que eso iba a estar en la primera fase, en estado vitiado. Sale de la primera meiosis y arranca con la segunda meiosis y se detiene en metafase 2. ¿Cómo son ovulados en metafase 2? Van a ser ovulados los ovocitos. ¿Cómo se expulsa? ¿Qué se expulsa? Se expulsa un ovocito arrestado en metafase 2, porque previamente, antes del proceso, se reanudó la meiosis, se inicia la segunda meiosis, deteniéndose en metafase 2. Se expulsa el ovocito y el folículo forma entonces el cuerpo lúteo, porque yo boté el folículo, pero el folículo queda un hueco. En ese hueco es donde se va a formar el cuerpo lúteo, que es importantísimo que uno lo comience a manejar. María me decía estos días algo importantísimo, me comentaba María de Valle. Y evidentemente si converso con cualquiera de los que ya están en el tema, cuando en ese folículo que quedó hueco porque ya el ovocito se fue, se forman pliegues en el folículo vacío, esto se llena de sangre y forma un coágulo. Y eso es lo que se llama cuerpo hemorrágico, pásate por frente. Pues no dejáis a la muchacha quieta, ni vos que conlleva este cuerpo hemorrágico. Una vez que el cuerpo es un cuerpo hemorrágico, los fagocitos que están ahí, o sea, las células fagocíticas, se comen el coágulo. Las células fagocíticas se comen ese coágulo y se modifican en dos tipos de células, transformándose en células luteínicas. ¿Ok? Las células de la granulosa modifican, o sea, ya están, las células de la granulosa van a estar modificadas, producen progesterona y convierten los andrógenos en estrógenos. Y también se modifican las células de la teca interna. Entonces, esta transformación celular que produce todo en el cuerpo lúteo, ¿es con qué finalidad? Con mantener la preñez. Cuando el folículo bota el ovocito, que lo expulsa, el hueco que queda, que se transforma en cuerpo hemorrágico, después se va a transformar en cuerpo amarillo y vamos a tener una cantidad de modificaciones de la célula para producir y modificar las hormonas. Pero hay una importantísima que se forma, que es la progesterona. Entonces la progesterona, para gesterona, gestación. La progesterona va a ser la encargada, la progesterona es la encargada de mantener la gestación mientras se forma la placenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted palpa una vaca que esté recién preñada entre los 3 meses y usted rompe el cuerpo lúteo,
usted tiene la posibilidad de hacer abortar a esa vaca porque no hay progesterona para mantener la gestación, porque todavía no hay desarrollo completo de la placenta. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no debemos palpar animales con menos de 45 días de gestación. Que yo palpo a los 21, te felicito, vos sois el huevo pelado, pero la mía no la va a palpar a los 21. Porque yo prefiero pagarle a Jorge una consulta, que vaya con el ecógrafo, o le pago a Mario Núñez, que también tiene el aparato. Prefiero pagarle a ellos una consulta y que me digan si está en serio o si está preñado. O me espero los 45 días. O sea, se palpa a los 45 días. A los Pero, 45 días. Si hay quien pida ese servicio. Yo. Pero, o sea, es algo habitual. ¿Cómo mantiene la preñez? Mantiene la gestación mientras se forma la placenta. Después, si el cuerpo lúteo persiste, el animal no entra en ciclo. ¿Sí? O sea, el cuerpo lúteo, para que el animal reanude su ciclo, tiene que desaparecer. Porque si no, el cuerpo lúteo te mantiene detenido en estado diéstrico. Hay 4 fases del estado estral. Proestro, que es pro para. Proestro, que es para el estro. El estro, que es el seno. El metaestro, que es después del seno. Y el diestro. Y el diestro puede ser fisiológico cuando está preñado o patológico cuando está enfermo. Y el animal está detenido en el diestro, no puede entrar en el ciclo. ¿Ok? Si usted ve un animal en celo en la mañana, una vaca, lo insemina, le acabo de decir, produce estrógeno, produce andrógeno también. Las dos primeras, que son estas dos, estrógeno y progesterona, inhiben la secreción de FSH y LH. Si hay un embarazo, la hormona gonadotrópica secretada por la placenta mantiene la preñez, ¿ok? La placenta mantiene entonces la preñez, mientras que el cuerpo lúteo va a mantener la preñez los primeros meses. Ajá. Regulación de la función ovárica, GnRH, que es el factor liberador de hormona gonadotrópica, se une a los receptores de esta que está en la parte distal de la hipófisis. ¿De dónde viene esta? Del hipotálamo. Pero si hay un eje importantísimo que ustedes van a comenzar a escuchar desde ahora, que es el eje hipotálamo hipofisiario, que viene desde el hipotálamo hasta la hipófisis, que es la mamá de los helados. La hipófisis es una glándula importantísima, que está ubicada ¿dónde? En el esfenoide posterior de los animales y en la silla turca de nosotros. Entonces allí está ubicada la hipófisis. Esa hipófisis es la mamá de los helados. De allí es donde la GnRH va hasta la hipófisis y de allí se libera la FSH, que es la hormona folículo estimulante, la que va a hacer que se produzcan muchos folículos, y de allí uno solo va a ser folículo de De Graaf y ese es el que va a ovular. En los animales que son monotecos, un solo folículo. En los cerdos, ovejas, que está, bueno, ya si sale más de uno, es porque se producen varios folículos. Cada folículo de De Graaf que se produce va a ser un óvulo así. Entonces aquí tenemos que inducen a las células de la teja interna que produzcan andrógenos que serán convertidos en estrógenos por las células de la granulosa. Esta es la función hormonal, o sea, esta es la regulación hormonal de la función oval. Y esto es producido por esta parte liberadora del hipotálamo pasa a la hipófisis, libera FSH, maduran los folículos, inducen a la célula de la teca interna el folículo que produzca andrógenos para convertirlo en estrógeno por esta célula de la granulosa. Dale. En cuanto al corte histológico de ovario, tenemos una cutícula con un epitelio cúbico simple, una corteza donde tenemos los folículos en maduración, y la médula donde vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y tejido conectivo laxo areolar. En cuanto a los folículos ovarios, ya lo vimos, primordiales, primarios, secundarios y terciarios, que son los de De Graaf. Dale. Ajá, y esto es un ovario. Y está bonito. Aquí entonces vamos a tener el elemento que está aquí, que es el epitelio ovario. Aquí vamos a tener, estos son los folículos. Y cada folículo dentro va a tener un ovocito. Dale. Ya evidentemente, dale anterior. Si yo veo un ovario, voy a ver
Por ejemplo, estos, que son estructuras que ya pasaron, como por ejemplo cicatrices. Uno en un ovario cuando lo toca ve muchas entradas y salientes, así porque quedan vamos a decir, las cicatrices de la ovulación. ¿Sí? Cada vez que un folículo tiene que ovular y no lo hace, ya se queda, como digo yo, se queda encastillado. ¿Sí? Cuando no bota el ovocito, eso es casi seguro. Cúbico. Cúbico. Epitelio cúbico siempre, pero fíjate, venía de un epitelio aplanado. De trompa de falopio, que es el oviducto, salpingio, trompa. Vamos a tener que hay tres componentes: el infundíbulo, la ampolla y el tizo. Son tres componentes que tiene la trompa de falopio. Aquí tenemos que hay una mucosa plegada con epitelio cilíndrico simple ciliado, una lámina propia, submucosa, muscular y serosa. El oviducto es importantísimo porque el oviducto tiene dos tipos de células secretorias y no secretorias. Entonces la secretoria produce componentes para nutrir a los espermatozoides que están esperando ahí. Porque si ustedes permitan, le dan ahí su lonchera, las mismas características: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cuanto al útero, ya esto lo hemos visto, que es el endometrio, el miometrio y el epimetrio o perimetrio. Entonces vamos a tener aquí la parte endometrial, donde vemos las glándulas endometriales, la musculatura, que es musculatura lisa, y la parte del perimetrio. Dale. O epimetrio. En el caballo el semen se deposita en el cuerpo del útero, porque es muy grande. Pene de caballo puro en erección es 1 metro. El pene, mide 1 metro. El útero. ¿Te puedes imaginar eso? Te vas a acabar así. En el cuerpo del útero. En cambio, el cerdo lo deposita en el cervix, en el cuello. Porque claro, la mucosa de la vagina de la cerda, ¿sí?, tiene depresiones, es así, es como la tuerca. Y el pene del berraco hace este movimiento. Lo mete y lo saca, lo mete y lo saca. Se adapta completamente, por eso es que tiene forma de tornillo, porque lo mete así y se quedan dormidos si ellos tienen 4 fases eyaculatorias. Y vos sabéis, cuando montó a la útero doble, 2 cuernos, sin embargo los primates tienen un útero simple y los monotremas, los lagomorfos, los marsupiales, etcétera, tienen útero doble. Los lagomorfos. En los rumiantes, la lámina propia del endometrio está muy vascularizada y carece de glándulas. En la perra, el cervix posee glándulas parecidas a las del endometrio. Y en la cerda, el cuello es de paredes bastante delgadas. Dale. En la vaca, el cuello está muy desarrollado y su célula de revestimiento posee actividad glandular que, de acuerdo al ciclo estral, va a producir un moco claro y para la preñez se da el sellador cervical espeso. Ustedes, la palabra que usan en el monte, cuando te dice submucosa, que es tejido conectivo, la capa muscular, que es musculatura lisa y una serosa adventicia. No quise hacer énfasis, porque esto lo hemos venido viendo en el transcurso de todos los lados. Vagina. En la vaca podemos tener que hay focos aislados de células caliciformes en la porción craneal del órgano para producir cierta cantidad de moco y lubricar la vagina. En las perras se observan glándulas epiteliales durante el estro que se modifican para botar entonces líquidos transparentes. Pero en nosotros las mujeres pues, están las glándulas de Bertolini, que son las más características, que por eso es que lubricamos el moco, o sea, es previo a la penetración. Tenemos una mucosa, submucosa muscular y el rentesio. Lo mismo que el mujer. Ahora, entonces, las glándulas vestibulares mayores se hallan incluidas dentro del músculo constrictor, del vestíbulo de la vaca, de la oveja y de la cabra. Entonces tenemos glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas en el vestíbulo, y están precisamente relacionadas con el músculo constrictor, es el que hace que haga este movimiento. Que en las mujeres no viene desarrollado, pero que antes, nosotros nos hablaban, es más, la mujer que hacía este movimiento durante el sexo era considerada prostituta. Sin embargo, eso es lo que llamaban cangrejera. Movimiento de los músculos vestibulares.
y la consideraban prostituta. Profe, pero esos son solamente ejercicios de queja del suelo Ahora. público. Ahora, en la actualidad, hay cursos para que la mujer desarrolle eso. Claro. porque Pero eso- antes no se, mira, preguntarle a tu en la vaca están concentradas cerca de la parte del clítoris. Y en la perra y en la yegua el clítoris tiene tejido cavernoso. O sea que se llena de sangre y tum, tum. Sí, una vez un tipo me preguntaba y me dijo, pero eso es una locura. La uretra de nosotros es mucho más chiquita que la de los varones. Sí, es más corta. ¿Ok? Por eso es que la sonda pues se pone más fácil, todo la del varón. Es un diálogo por todo el pene, está allá arriba. Entonces, está revestida por un epitelio polimorfo, tiene lámina propia y el tejido conectivo, evidentemente. Su mucosa y la capa muscular. Dale. Ahora, este es el grupo de nosotros.